No sé si estaría a la altura de presentar a Pedro Arrojo. Creo que lo mejor que puede hacer es pasarle directamente la palabra, agradecerle profundamente que haya aceptado la invitación de venir a Caniles. Tenía un arduo trabajo en la Universidad de Murcia y lo hemos descolocado y nos lo hemos traído a Caniles porque sabemos que en su brujulear por el mundo ha visto muchísimas experiencias de toda índole con respecto a los conflictos que tenemos con el agua también en nuestro territorio. Y creo que es una experiencia muy productiva para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, que él nos explique qué soluciones, qué problemáticas y qué opciones tenemos en nuestro territorio con respecto al tema del agua. Quiero que, con su permiso, que lo exprimamos, que le saquemos toda la información que podamos para que nos sea de mayor utilidad a todos los que estamos aquí presentes y después extendamos al resto de vecinos del territorio. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Pedro. Gracias. A ver. ¿Así? ¿Va correcto? Bueno, ante todo agradecerle a la alcaldesa, agradecer a la plataforma, agradecer a todos ustedes el gustazo, el privilegio que es venir aquí, conocer Caniles, que no conocía. Conocía el territorio un poquito, conocía Castril, conocía Baza, pero no conocía Caniles y esta maravilla que habéis hecho acá. Enhorabuena y gracias por darme el privilegio de cuasi estrenarlo, ¿verdad? Primero les explico un poquito en mi condición de lo que se llama relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos, agua potable y saneamiento, ¿ok? Que sepan un poquito, muy cortito, solo explicarles por qué vengo en condición en este sentido, vengo como relator, no simplemente a nivel personal, y ya les diré ahora enseguida por qué. Hace 2 años fui presionado un poquito, fue movimientos sociales, sindicatos a nivel europeo, me dijeron, mira, el relator especial que había, que es un profesor brasileño excelente, Leo Heller, pasa ya su periodo de ser relator, ahora enseguida os digo lo que es relator, y Naciones Unidas va a abrir concurso público a nivel mundial a ver quién toma el cargo de relator. Los relatores son vamos a decir, expertos en determinada materia que Naciones Unidas escoge a nivel mundial para representar a Naciones Unidas en ese tema. En este caso, Naciones Unidas declaró en su momento el acceso al agua potable, al saneamiento, como derechos humanos. Con todo lo que ello supone, yo no les voy a aburrir con todo lo que eso supone técnicamente, pero pueden imaginar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un gran honor, al mismo tiempo es una idea, un desafío, se lo digo de verdad, desbordante, pero también muy ilusionante, ¿no? Entonces, bueno, pues me empujaron, me dijeron, venga, preséntate, me mandaron apoyos internacionales muy potentes y entré en el concurso. Esto han pasado 2 años tan rápido, ¿no? Era verano y con mi mujer, con Carmen, tuvimos todo el verano, que estamos ahí con mi familia en La Herradura, en Granada, ¿verdad? Preparando las entrevistas, porque es una selección dura. Había 20 y tantos candidatos de todo el mundo, especialistas, muchos de ellos. Bueno, pues yo digo, esto va a ganar, por ejemplo, la vicealcaldesa de París, porque es muy buena, la conozco, es mujer, tal. O esta otra, que es una abogada sudafricana, que es gente muy buena, ¿no? Yo, la verdad, yo creía que no tenía opciones, pero bueno, entras ahí en esa dinámica de selección, de los 20 y tantos hay una primera selección a 15, pasé la selección, al cabo, porque es todo 3 meses, ¿no? Por así decir, de ver a quién eligen, tienen el currículum tuyo delante y te van haciendo entrevistas, siempre en inglés, por supuesto, bla, 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 bla. Bueno, al final se seleccionan 3. Y el tribunal, que es un tribunal de embajadores en Naciones Unidas, ¿no? Selecciona 3 y les da un orden de preferencia, pero quien decide al final era la presidenta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Ella tiene la posibilidad de los 3 decir, no, pues el que me ha seleccionado usted primero no va a ser la mujer que está en tercer lugar, porque es mujer, porque es africana y por lo que sea, y porque es excelente, obviamente. Entonces, pasé a esa fase final, 3 seleccionados, yo estaba en primer lugar, pero van a seleccionar a Lestat, que de verdad habría sido probablemente mejor relatora que yo.
Y al final no, bueno, pues deciden que soy yo. Gran honor, gran privilegio a nivel mundial, de manera que, ¿cuál es mi misión? Mi misión es vigilar, primero, clarificar a cualquier requerimiento que me haga Naciones Unidas o países de Naciones Unidas, cualquier país, de decir, a ver, el derecho humano al agua potable, en concreto, en este sitio, ¿qué significaría? ¿Implicaría la gratuidad de no sé qué? Y entonces el relator, como representante de Naciones Unidas, da su opinión y normalmente interpreta, clarifica. Y luego recibe, no podéis haceros idea, una oleada de quejas de gente que espera que el relator le resuelva la injusticia. Imposible, imposible. O sea, para que lo sepáis, hay 2.000 millones de personas que no tienen garantizado el acceso al agua potable. 2.000 millones de personas. Imaginaos la de conflictos que hay detrás, la de dolor, la de injusticia y la de quejas que me llegan. Entonces, claro, yo cuando me llega todo eso, la primera sensación es de deprimirme, de decir, es que no puedo hacer ni la milésima parte de lo que me piden. Pero en honor a la verdad, digo, perdonad este preámbulo así sin entrar, pero para que entendáis un poquito mi panel, lo que puedo y lo que no puedo hacer, ¿no? La verdad es que luego las cosas son mucho mejor. Es decir, la gente tonta no es. La gente sabe que el relator puede ayudar, pero no puede resolver. ¿En qué sentido puede ayudar? Primero, porque Superman no existe, ni tiene que existir. Las responsabilidades son de los gobiernos, pero son los vecinos, es la gente luchando por lo que es justo, quienes sois el motor del cambio a mejor en todas partes del mundo. Cada uno en su sitio. Claro, cuando viene Naciones Unidas a mirar un problema, lo que puede es, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Yo puedo cambiar? No, yo no decido. Yo puedo dirigirme al gobierno y decir, mire, creo que aquí no lo están ustedes haciendo bien. Por esto, le pido información de tal, le pido tal, y le recomiendo esto y esto. Esa carta, que se llama una carta de alegación, debe de mantenerse en discreción diplomática, sea el gobierno español, el gobierno chino o el gobierno ruso. Debo mantenerlo en discreción durante 2 meses. De manera que si me viene la televisión andaluza a preguntarme, ¿es usted ha presentado sobre el Castril, usted algo tal? Yo no sé de qué me habla. Durante 2 meses no tengo opinión, ni siquiera advierto que he preparado y que he lanzado esa carta. Discreción total. Al cabo de los 2 meses, con respuesta o sin respuesta del gobierno correspondiente, mi opinión, mis recomendaciones son públicas. Y entonces ya sí, ya puedo hacer una entrevista, etc. Ese es un mecanismo de intervención. Claro, ahí el gobierno recibe una cierta presión, pero es pequeñita. Entonces, ¿dónde creo que soy más útil aparte de poder hacer una carta de ese tipo? Pues ayudándoles a ustedes, a la gente que ha visto problemas y que está luchando por causas justas, ayudando a que su problema sea más visible públicamente, salga en televisión más, salga en la prensa, y dando consejos que probablemente les van a reforzar en sus argumentos, porque ya no es solo la alcaldesa o el alcalde de tal sitio piensa que habría que hacer, no, sino que ha recibido el apoyo de estos argumentos de Naciones Unidas en este aspecto aquel, que tiene que ver con derechos humanos. Bueno, entonces en ese sentido se produce, yo creo que tengo un deber y una capacidad de ayudar a empoderar a los movimientos sociales en lo que son justas reivindicaciones por los derechos humanos. Vale. ¿Por qué entonces yo, derechos humanos, aparezco por aquí? Bueno, pues yo, eso es lo que vengo a explicarles fundamentalmente, y luego, como es un tema en el que he estado desde hace más tiempo y he preparado informes técnicos desde la Fundación Nueva Cultura del Agua y a nivel personal y demás, pues ya si quieren en el coloquio doy opinión ya no solo en torno a derechos humanos, sino a ideas de cómo avanzar, cómo creo que, bueno. Pero mi objetivo es el siguiente. Yo dirigí hace, yo creo, 4 meses o así, una carta de alegación que no era al Gobierno de España,
Porque mi interlocución directa no es con un ayuntamiento. O sea, si un ayuntamiento hace algo mal o una comunidad autónoma hace algo mal, yo no me dirijo a la comunidad autónoma, me dirijo al gobierno. Conocido, habiendo recibido información de que el agua contaminada de tal sitio que depende de tal institución está incumpliendo el derecho humano, me dirijo a usted para que bla, 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 bla. Mi relación es directa siempre con el gobierno. Mis reuniones son con la ministra, directamente. Luego me hacen caso o no me hacen caso. O me dicen que me van a hacer caso y luego no me hacen caso. Pero esa es la dinámica, ¿ok? Entonces yo dirigí esa carta no solo sobre el Castril. Y aquí es donde entro para que entiendan ustedes, y yo se lo dije a ustedes, les dije, bueno, yo voy a entrar por un ángulo diferente al que tienen ustedes montada un poco el debate en el territorio, ¿no? Y con el gobierno y con tal. El ángulo de los derechos humanos. Pues claro, lo que han venido discutiendo hasta ahora, pues aparentemente no eran derechos humanos. ¿Por qué yo en un momento determinado le digo al gobierno, cuidado, no están ustedes vigilando adecuadamente dar un enfoque de derechos humanos a la gestión de aguas? Y le pongo 20 ejemplos, casos, entre ellos el Castril. El Castril no, el Baza, Altiplano de Granada, ¿ok? Meto también Doñana, digo, de los más conocidos, ¿no? Meto Yecla, que no está demasiado lejos, y meto 10 o 12 más, porque la Fundación Nueva Cultura del Agua en ese momento, además, después de que yo ya tenía preparada la carta, me entero que habían preparado un muy buen informe sobre lo siguiente, que era de lleno lo que yo estaba también haciendo al gobierno. El tema es cuando un pueblo, una ciudad, una población tiene una fuente de agua, un recurso de agua de alta calidad, de alta fiabilidad, barato, cercano, y resulta que por una u otra razón, como puede ser el acuífero de Baza, como puede ser el acuífero que ustedes tienen, por una u otra razón el gobierno, las instituciones permiten que en la práctica se dé prioridad a determinadas actividades económicas o determinadas actividades que pueden contaminar, que den prioridad a eso frente a la prioridad del uso de boca, que tengan ustedes agua buena, barata y potable en sus grifos, en sus casas. Eso pone en riesgo el derecho humano. ¿Por qué? Imaginemos lo que ha pasado en muchos sitios, en Doñana mismo. En Doñana, de repente, toda la gente tiene el acuífero muy cerquita, porque es un acuífero muy cercano de la superficie, vosotros lo conocéis bien, ¿no?, desde Sevilla, muy barato, pues que no cuesta nada bombearla, ¿no? Era excelente, agua excelente. Pero claro, de repente priorizas, que es un buen negocio, es legítimo, bueno, pues el desarrollo enorme de todo el tema de la fresa, de tal, se empieza a roturar territorios ilegales, de manera ilegal, regadío ilegal, nos excedemos, vamos a decir. No quiero meter el dedo en el ojo de nadie, pero si la vaca tiene leche para 10, pues nosotros tiramos 100. Bueno, pues entonces sobreexplotamos. Pero además empleamos pesticidas, que son venenos. Venenos que a veces yo comprendo que el agricultor emplee pues, para evitar la plaga. Cada vez hay más agricultura ecológica, que funciona muy bien. Pero yo comprendo que mientras tanto pues, se emplea. Pero claro, si ese veneno o ese exceso de nitratos, para que crezca más, acaba, en vez de alimentando a la planta, acaba percolando, entrando al acuífero, tenemos agua envenenada, que igual que mata al bichito, atenta a la salud de las personas, de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que comprar agua embotellada a 1.000 euros metro cúbico? ¿Qué es lo que vale el agua embotellada? 1 euro litro, metro cúbico 1.000 litros, 1.000 euros metro cúbico. Eso no son derechos humanos. Hemos priorizado permitir un negocio que a lo mejor es legítimo, pero lo hemos priorizado a derecho humano, a agua barata, sencilla, de buena calidad, que está debajo de nosotros, y entonces eso está pasando demasiados sitios y demasiadas veces. Y entonces agarraba los casos, los explicaba y le decía, vigilen esto, cambien esto. La prioridad debe ser para los ciudadanos y las ciudadanas, para los vecinos y vecinas, para agua potable. Y ha garantizado eso, al precio más barato, al coste más barato, a la mayor calidad posible, todo lo demás que sea compatible con eso, estupendo. Pero no por delante. La prioridad es el derecho humano. Si no se guarda prioridad, yo como relator de derechos humanos
de Naciones Unidas tengo que llamar la atención al gobierno. Y el gobierno que le llame la atención, si quiere, debería, a los correspondientes ayuntamientos, Junta de Andalucía o quien sea, o empresas, lo que haga falta. Esa fue la razón por la que envié ese informe. Entre otras cosas, porque claro, a mí me llegó la información de cómo evolucionaba el tema aquí en el Altiplano. Ustedes aquí en el Altiplano tienen, yo no sé si son conscientes, yo creo que, bueno, la alcaldesa me consta que es consciente y otra mucha gente ya lo es, pero yo no sé si todo el mundo en el Altiplano es consciente del tesoro que no ven. Pues yo suelo decir, el agua, así como el agua en superficie le damos aprecio, y ahí tenemos a la gente del Castril pues defendiendo ese río hermoso, que puede dar incluso turismo, que puede dar ingresos, que puede dar vida. Yo conozco otros sitios. Igual que antes una playa servía para poner las redes de los pescadores y no había turismo y, bueno, estaba allí la playa. Podía ser una buena cantera de arena para la construcción, ¿no? Imagínense que yo les dijera llegar a la playa, han visto fotos por lo menos, ¿no? Bueno, o aquí más cerca, a las playas estas turísticas de Torremolinos, y yo llegar allí y dijera, ¡qué playa! ¡Qué hermosa cantera de arena para la construcción! Dirían, pero este tío está loco. Pero si esta playa vale más como playa que como arena. Si es que esta playa nos da la industria turística. Si la arena no vale nada comparado con lo que vale la playa como patrimonio turístico. Bueno, pues llega un momento en que miramos los ríos como pura agua. Y hay muchas veces que el río es una fuente atractiva. Le da vida al territorio, pero no solo vida porque nos da agua para beber o para regar, que está bien, sino porque nos da paisaje, porque nos da atractivo, porque va a venir y viene gente en un momento determinado pues, para hacer esas cosas tan raras, ¿no? De meterse en un neopreno y meterse por ahí a hacer rafting y cosas de esas raras, y pagan. Bueno, pues eso me ha pasado muchas veces de que la gente llega a descubrir y decir, oye, esto es como la playa, ¿no? Pero más allá de eso, lo que vemos lo entendemos mejor, lo apreciamos y entonces lo defendemos. Pero lo que yo suelo decir, lo que suele ocurrir con los acuíferos que están ahí abajo, es que, como decimos en castellano, ojos que no ven, corazón que no siente y cabeza que no piensa. ¿Hay agua? Sí, ya sé. Pero igual que abro el grifo, ¿sale agua? ¿Normal? No, normal no. Eso es un tesoro. Con cambio climático, que ya está viniendo, eso es un tesoro. Es quizá el tesoro más importante que tú podéis dejar a vuestros hijos e hijas. De verdad os lo digo. Vienen tiempos muy duros. Muy duros. No hemos visto más que la puntita del iceberg del cambio climático. Lo que viene es la catástrofe mundial más grave que ha conocido la humanidad de todos los tiempos. Mucho más grave que la Segunda Guerra Mundial, que era la más grave que habíamos vivido. Os lo digo, no tenéis por qué creerme, pero desgraciadamente es así. Luego, más vale que entendamos bien eso para que miremos a ver qué vale la pena hacer con ese tesoro. Lo que está ocurriendo ahora, y eso lo tengo muy claro, y lo he hablado con expertos, yo mismo se supone que soy experto, me ha seleccionado Naciones Unidas, pero más allá de eso, no quiero tirarme flores. Pero lo he hablado con mucho, vengo ahora del Congreso Ibérico. Esto que voy a decir es consenso general en la comunidad científica que entiende de estos temas. El acuífero de Baza está siguiendo un camino muy peligroso. Y si queréis ver el desastre que hay al final de ese camino, ir al Mar Menor, de donde vengo. Id a Almería o id a Almería dentro de unos años. Es decir, un acuífero que antes no se sabía ni que había, no se le apreciaba. Hombre, se empieza a usar para una agricultura intensiva, da mucho dinero, da negocio, eso es un motor. Entonces, el acuífero de Dalías, un tesoro que, entre otras cosas, sirve para tener unas 12.000 hectáreas bajo plástico. Tremendo tesoro. Económico, aquí ya perricas.
se alimenta con las nieves de Sierra Nevada, que cuando se funden se infiltran y ahí hay un depósito impermeable que lo almacena, pero a un ritmo. Entra agua cada año para regar unas 12.000 hectáreas, no más. La vaca da para 12.000. ¿Sabéis cuántas hay? Ahora, bajo plástico. Camino de las 40.000. Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Pero mientras dé huevos de oro, yo sigo. Y si este ha hecho un pozo ilegal, yo hago otro. Y a ver quién me lo cierra. Y si yo y aquel han hecho un pozo ilegal, este también lo hace. Y a ver quién me lo cierra. Pero ¿cuál es el final de ese camino? En Almería. Os lo digo. Cada vez van más a fondo, pero como está el mar muy cerquita, salinización. Empieza a entrar el agua de mar en lo que era agua dulce. Eso, al cabo de los años, significa ruina. Bueno, pero muchas de esas empresas ya no son pequeños regantes, son grandes empresas. Oye, se levantan las bombas, se levantan los tubos, los plásticos hay que cambiarlos cada 2 por 3 y nos vamos a otro sitio. Murcia, están cerrando pozos ya, ilegales, todo el campo Cartagena, por el desastre de Doñana. Digo de Doñana, del Mar Menor. Doñana, lo mismo. ¿Qué hacen esos empresarios que ya ven que se acaba la teta, que ya no hay más? Digo, no tengo nada contra ellos, pero tienen un muy buen negocio, se han hecho muy ricos, pero tienen medios para saltar. ¿Saben a dónde han saltado ya bastantes de ellos? Al sur de Marruecos, al cuasi desierto ya del sur de Marruecos, Casablanca por ahí, en donde las leyes son laxas, hay un acuífero como el que había antes, que todavía no han empezado a explotarlo mucho y tienen para 20 años, o sea, tienen para depredar un acuífero tienen 20, 30 años, donde seguir chupando de otra teta, perdonen la palabra. Se van para allá, no les cuesta nada, tienen capacidad. Hombre, y tienen un territorio más cercano, ¿no? El altiplano granadino. No cuesta nada. Incluso los trabajadores te los puedes traer desde otro lado, desde Lorca, donde sea, ¿no? Un autobús, ahí al ladito. Luego, ustedes sin querer, lo que están es en un camino que pueden mirar cuál es el final de ese camino. Para el que viene de fuera, ese trasvase de regantes ilegales, es muy fácil cambiarse de sitio, hasta que no dé más de sí la vaca o esté arruinado el territorio. Ustedes no tienen esa posibilidad, ustedes van a seguir viviendo aquí, espero. Si les quiebran el tesoro, si les quiebran el territorio, ustedes son las víctimas. Aunque por el camino hayan visto florecer más movimiento de dinero, más no sé qué, como ha pasado en Almería, como ha pasado en Murcia. El final de la insostenibilidad es la ruina. Entonces aquí se está en ese proceso, con una ventaja para ustedes, que por ahora se está, vamos a decir, ya muy entrado en ese camino, pero al principio. Es decir, no está todo perdido, está todo todavía por defender. Y fíjense que no he hablado de Río Castril. Estoy hablando de lo que ustedes tienen debajo. Y luego viene el Río Castril y da otra componente importante, interesante, en la que hay que interesarse en el territorio, pero es solo una parte de la pieza gorda, la importante, el tesoro más valioso que tiene el altiplano granadino, es el acuífero. Si ustedes permiten que se siga sobreexplotando, y cuidado, no acepten de ninguna manera, se lo digo como experto, no acepten de ninguna manera recibir directa o indirectamente la acusación de que usted es culpable por abrir el grifo de su casa de la sobreexplotación del acuífero. No acepten esa mentira. Unos pocos hectómetros cúbicos no arruinan cientos de hectómetros cúbicos que tienen ahí abajo un pulmón hídrico. Eso se arruina a través del regadío ilegal. No hay otra forma, que es quien consume
cientos de veces más que lo que consumen ustedes. Pero no porque sean malos, sino porque ese tipo de agricultura requiere eso. Luego tiene mucho dinero detrás. Pero claro, depreda el territorio. Depreda ese tesoro que no se ve. Y la gente en superficie que no ve nada, hombre, ve que hay cultivos, pero está bien. Te están robando. No es que esté bien o mal ese cultivo, es que te están robando. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. Pero sobre todo a ustedes. Se puede ignorar, pagarán las consecuencias cuando todo eso reviente, o se puede empezar a pelear. Y ustedes creo que están ya peleando. Empezando a ser conscientes, empezando a decir, a ver, ¿qué pasa con esto? En todo caso, por aterrizar en lo que fue esa reclamación al gobierno, que es lo que me trae fundamentalmente aquí, es, en la línea de lo que está diciendo, no cedan jamás sus derechos como municipios a que el acuífero que hay debajo tenga prioridad efectiva para el uso de boca de los vecinos de todos los ayuntamientos, Baza, todos los pueblos de la zona. No pierdan eso, porque yo me llegué a enterar que había presiones, ¿verdad?, para que abandonen eso, porque el acuífero hay que bombear, que se sabe va cada vez más para abajo, en vez de preguntarse por qué. No, va para abajo. No, pero le vamos a traer agua del Castril. A ver. No pierdan ese derecho. Sería un suicidio o una traición del ayuntamiento que lo permita, de verdad, una traición para sus vecinos y vecinas. No pierdan esa prioridad. Segundo, con esa prioridad viene en la mano, que es la que les da de beber cada día. Exijan lo que es un derecho humano, que es no solo disponer del acuífero, sino de tener prioridad efectiva en el uso de ese acuífero, que es el que da más calidad, más seguridad. Y hablaremos de la seguridad enseguida. Y bueno, en efecto, si al final el acuífero se agotara, pues entonces se recurre al Castril o a lo que quieran. Claro que sí. Vengo yo con una mochilica y agua, traigo aquí el agua que yo pueda. ¿Cómo no? Y ustedes lo harían por otros. Nadie va a negar eso. Pero no permitan el robo y luego decir, pues ya traemos agua de otro lado. ¿Por qué? Por lo que yo decía. Miren, cuando se produce una situación de sobreexplotación por terceros o de contaminación, también puede ser, ¿no? Porque tú contaminas aquí, empiezas a contaminar el acuífero y de repente tú, que tienes tu pozo aquí, te encuentras con agua con nitratos. ¿Y quién ha puesto esto aquí? Alguien. O de repente hay pesticidas. Entonces, cuando un acuífero se empieza a poner en riesgo por sobreexplotación o por contaminación, claro, la siguiente cuestión, por ejemplo en Doñana, es decir, no se preocupen, vamos a traer un trasvase del Piedras. ¿Sí o no? Los sevillanos. Y entonces yo hago el cálculo, digo, a ver, ¿cuánto costaba bombear del acuífero agua excelente? Nada, 0,00001 euro, nada, pocos metros. ¿Cuánto cuesta traer del río Piedras, que está por allá, por Huelva, para allá, cerca de la frontera con Portugal? ¿Cuánto cuesta? 30 veces más. ¿Y quién paga eso? ¿Los que han causado el problema o los vecinos y vecinas? No, los vecinos y vecinas, pero esto es para agua potable. Digo, sí, pero yo tenía mi agua potable y el gobierno ha permitido, las instituciones, hemos permitido, entre todo, que me la roben. Bueno, pues tendría que pagarlo el que me la está robando para que a mí no me cueste más. No, esto es agua potable. Bueno, pues eso está en contra del enfoque de derechos humanos. No se ha dado prioridad y se hace pagar a quien no tiene por qué pagar, porque tiene derecho a eso básico que necesitamos para vivir. No quiere decir que no sea legítimo usar el agua para otras cosas. Claro que es legítimo, pero hay unas prioridades. Primero, la salud de su familia. Usted, imagínese que tuviera que pagar por respirar. Dirá, bueno, entonces los pobres no pueden respirar. No, es que es un derecho humano. Pues el agua lo mismo. Yo no beberé, tengo aquí agüita, no beberé ni una gota más de lo que necesite mi organismo. Ni una gota más.
Si fuera vino, a lo mejor, cerveza, a lo mejor me pasaba. Pero siendo agua, ni una gota más. No es un lujo, es un derecho humano. Eso básico, defiéndanlo. Establezcan en el ayuntamiento el mínimo vital que los vecinos necesitan, de manera que al más pobre que no puede pagar, el ayuntamiento, no, como mínimo usted va a tener el mínimo vital, que es lo que yo estoy defendiendo como derecho humano, ¿no? Bueno, pues eso, que tampoco se lo quite el regadío ilegal, que es quien está chupando más allá de lo que es legítimo. ¿Okay? Esa fue mi demanda al gobierno. Corrijan esto. Entonces, ya entrando ya en la fase práctica, y me callo que ya he hablado demasiado, discúlpenme, mi consejo, yo estoy de acuerdo con ese esfuerzo que están haciendo de tomar un acuerdo territorial, pero tiene que ser sobre la base de preservar lo fundamental por delante, de dar espacio el que pueda darse a otras aspiraciones legítimas de unos o de otras, ok, pero respetando lo fundamental, lo esencial. Y eso, a nada que lo hablemos bien, estoy seguro que los seres humanos, hablando, nos entendemos. Somos buena gente en general. Hombre, hay también gente más o menos sinvergüenza o gente que quiere hacer negocios más allá de lo que debiera, ¿de acuerdo? Pero en general somos buena gente. No es que los de Baza son buenos, malos, o los otros son perversos, o aquellos insolidarios. No. En general la gente cuando habla se entiende. Entonces, en la comarca, en el territorio, en el altiplano granadino, entiéndanse, hablen. Sé que hacen esfuerzos en ese sentido. El contrato de río, más cosas que hay por ahí, ¿verdad? Lleguen a un acuerdo. No permitan que les enfrenten desde fuera. ¿Cuáles serían esas bases para ese entendimiento? Bueno, pues está el conflicto concreto del río Castril, que yo lo comprendo y ya saben cuál es mi posición, pero luego hay una cuestión muy importante. Prioridad acuífero. Es lo más barato. Yo, por ejemplo, hice unos calculitos, con Baza era, pero aquí sería parecido, ¿no? En su momento, y ahora tendría que rehacerlos porque hay nuevas ideas de nuevos proyectos, que igual hasta saben más caros. Entonces, bombear el agua, solo bombear, sin contar infraestructura, que hay que amortizarla también, hay que pagarla. Desde 7 fuentes yo tenía aquí 0,08 euros metro cúbico bombeo, por la profundidad. Aunque sea algo más si se sigue permitiendo la sobreexplotación, entonces hay que bajar más. 0,08. Trasvase desde el Portillo, 0,14. Pero más amortización de infraestructura. Perfectamente puede ser el triple. Entonces yo digo, Baza, los ciudadanos de Baza son conscientes de que el tesoro que tienen, si lo preservan, le cuesta la tercera parte de lo que les están ofreciendo como una maravilla. ¿Son conscientes? Probablemente no. O sea que no les culpo de nada. Pero alguien no les está diciendo, no digo engañando, no lo sé, no les está diciendo toda la verdad. Solo por eso ya habría que decir, esperen un poquitín, antes de traer el agua del río Castril o no, a ver cómo tenemos el acuífero, mantengamos el derecho del acuífero y tal. Segunda cuestión importante en el derecho humano, garantía. Dice, no, pero es que si viene una sequía muy fuerte, el acuífero va a ir abajo, podemos pasar sed. Bueno, si fuera así, se trae agua en helicóptero de donde haga falta, o un canal del río Castril, de donde haga falta. Y yo estoy seguro que los del Castril no se van a oponer, que van a querer que pasáis sed aquí o que pasen sed. No, hombre, no, ¿cómo no? Pero por ser humano, que tenemos sensibilidad, por supuesto. Pero ¿cómo se comportan las sequías? En todas partes. Los ríos son formas de nacer lo que está debajo. El acuífero, en algunos puntos de la geología, emerge. Es decir, el río es acuífero en forma de superficie. Claro, en las zonas del acuífero, de ese depósito que rebasa y sale. Imaginen que deja de llover mucho tiempo. ¿Qué pasa? Pues que ya no entra suficiente al acuífero, seguimos consumiendo, baja el nivel, poquito, baja, y ¿qué se seca? La fuente. Lo primero que se hace es secar la fuente, en un sitio o en otro. Es decir, ante las sequías, la parte de recurso más vulnerable son siempre, generalmente, luego cada territorio tiene sus particularidades, son primero
las aguas de superficie. El acuífero general, que tiene su profundidad, ¿no? Ahí sigue. De manera que siempre que lo estudiamos esto en las universidades, en todo el mundo, todos los hidrogeólogos, que son los especialistas, dicen, atención, los acuíferos son la reserva estratégica para sequías. Fíjense, en el mundo, no digo aquí, en el mundo, Naciones Unidas hicimos un informe hace poco sobre acuíferos, el año pasado, era el tema principal del año. El agua que vemos en superficie en el mundo, no hablo ahora de Baza, no hablo del territorio, es tan solo la 20ª parte del agua que hay debajo en los acuíferos. Es decir, esto es como un gran iceberg. Lo que vemos del iceberg, que es lo que vemos, ¡oh, mira el iceberg!, es la 20ª parte de lo que hay por debajo. Pues en el agua es lo mismo. Lo que vemos en superficie, el río, el lago, el humedal, es la 20ª parte de lo que hay por debajo. Entonces, claro, por eso, cuando viene una sequía de 4, de 5, de 6, y vendrán más duras, lo primero es que se seca es la fuente, lo de arriba, y abajo seguimos teniendo una reserva, si la hemos cuidado, si hemos sido prudentes, si no hemos sobreexplotado el tesoro. Porque si lo hemos sobreexplotado, cuando llegue necesidad de mirar a ver el seguro de vida que tenemos ahí abajo, ¡ay, es que no hay! Luego, por tanto, cuando yo veo algunos documentos que dicen, no, para las reservas de sequía, no digo que no haya esa posibilidad, hay. Pero desde luego la principal seguridad de que ustedes van a tener agua buena si la cuidan, es lo que no ven, el acuífero. Otra razón para, en nombre de los derechos humanos, preservar el acuífero a toda costa. Y si es necesario traer de otro lado, se trae, pero solo si es necesario, no para sustituir el derecho que ustedes tienen a su tesoro principal, que es el acuífero. Por dinero, por seguridad, por calidad. Y esa es un poco la sustancia, la base. Luego, por otro lado, vi hace poquito, me lo dieron ayer, que la Fundación Nueva Cultura del Agua, dirigiéndose a la comarca, hacía algunas recomendaciones que me parecen muy sensatas. Algunas ya le he dicho, declarar el acuífero sobreexplotado, que ya la planificación lo hace, activar, como han hecho en Doñana ahora, activar el plan frente a la sobreexplotación, que no lo han hecho, pídanlo oficialmente, ayuntamientos, plataforma, todo el mundo, pídanlo, activen ya esto que es ley. ¿Y activar qué significa? Publicar, por ejemplo, que usted lo pueda ver, quiénes son los regantes legales. Fulanito, menganito, en tal sitio, todo lo demás, ilegal. Luego, por tanto, a funcionar. ¿Usted tiene permiso? No. A cerrar. ¿Usted tiene permiso? No. A cerrar. Pida permiso. Si hay posibilidad, le darán, si no, no. Entonces, poner en marcha eso, fundamental. Aconsejo también que haya un comité ciudadano del territorio de vigilancia y seguimiento, que estén los ayuntamientos, que estén las comunidades de regantes legales, que estén los sindicatos, los empresarios, las asociaciones vecinales, quienes ustedes quieran, la plataforma. Hombre, no van a estar allí en Asamblea General, pero elijan representantes para dar seguimiento, para ver que la Junta o quien sea responsable, que sería la Confederación Hidrográfica, activa ese plan de defensa del acuífero. Háganlo, ¿no? Pero luego daban otra recomendación muy interesante. Decían, fíjese, o de nuevo, ojos que no ven, corazón que no siente, cabeza que no piensa. ¿Saben cuál es la estimación de pérdidas de la red en Baza? Cuidado, no lo digo para avergonzar a nadie. A lo mejor aquí también hay pérdidas, que no lo sé seguro. Pero como no lo vemos y tenemos urgencias que se ven, pues se tiende a olvidar. Pero claro, olvidar que tienes una red que tienes que mantener, que no aguanta más de, Indalecio, ¿cuánto? 50 años máximo. O sea, cualquier tubería que esté de más de 50 años seguro que está deteriorada y está perdiendo agua. Entonces hay que arreglarlo, aunque no se vea, porque si no, tarde o temprano te tienes que gastar más dinero todavía, ¿no? Entonces, ¿saben cuántas pérdidas se estima que tiene Baza? Y repito que no estoy criticando a Baza, ¿eh?
Estoy autocrítica de todos y todas. 50%. Y pedimos más. Digo, pedimos, lo pongo en primera persona. Podría ser yo, vivir en Baza. Pedimos más. Y yo les pregunto, imagínense que su niño, su niña, su nieto, su nieta le dan a lo mejor, no sé cómo se dice ahora, mis tiempos de día, propina. El domingo, propino. En México le llaman el domingo. Mami, dame el domingo, dame la propina. Imagínate, le daba la propina y que un día lleva al crío, oye, papi, mami, yaya, dame el doble de propina. Ah, ¿por qué? No, porque tengo el bolsillito roto y se me cae la mitad del dinero, lo voy perdiendo. ¿Qué haríamos? ¿Le daríamos el doble de dinero o le coseríamos el bolsillico? Digo, antes de pedir, arreglar, ¿no? Entonces yo preferiría, yo lo digo ya como contribuyente, si yo del dinero público tiene que venir dinero del Estado, yo contribuyente de eso, como ustedes, igual, pero dinero especial para la plataforma, digo, para el territorio, para resolver, para hacer un gran acuerdo territorial y para incentivar eso, digo, venga, aquí hay dinero público para ayudar, para que todo el mundo se ponga de acuerdo. Yo diría de acuerdo si está bien empleado. Si a mí me dicen, por ejemplo, digo un ejemplo, si a mí me dicen que es para ayudar con financiación a fondo perdido a todos los pueblos, incluido Baza, del territorio, para renovar sus redes, que están perdiendo a lo mejor un 50%, yo digo que estoy de acuerdo. Que de mi dinero que yo pago, con mis impuestos, una pequeña parte vaya para ayudarles a ustedes a renovar redes urbanas y que esa sea una razón para que haya menos costes de bombeo antes que hacer burradas o antes que hacer otras cosas que no son de interés general. Una buena idea que proponía la Fundación, que proponía Joan Corominas y Leandro. Bueno, por ahí yo creo que van las buenas ideas de lo que podría ser al final un acuerdo territorial, en el que todos podían estar de acuerdo. Y luego a lo mejor hay puntos de discrepancia importantes respecto, por fin, si tiene que venir en caso de emergencia, agua del Castril o habría otras opciones. A lo mejor en eso no hay acuerdo del todo, pero si tienen ustedes acuerdo en 20 cosas interesantes, firmen el acuerdo. Hagan un acuerdo con puntos de reserva de quien diga, no, en esto no estamos de acuerdo algunos, pero en esto y en esto sí. En perseguir el regadío ilegal, recuperar el acuífero, vigilar la tal, tener mejora en la red urbana, no sé qué, en eso sí. En unos caudales ecológicos del Castril, en eso también todos, también Baza está de acuerdo. Muy bien, firmen todos. Y luego hay un voto reservado en tal aspecto, o un voto reservado en tal otro. Pero hagan ese acuerdo y pidan los fondos correspondientes. Estuvimos hablando antes de ayer con Hugo Morán, el secretario de Estado. Y dice, no, yo estoy dispuesto a poner dinero del Estado para un acuerdo territorial. Aprovechen eso. Pero aprovechenlo para hacer cosas buenas, no para disculpar el destrozo del acuífero, no para disculpar el robo del agua por parte de regantes ilegales. Pues nada, este era mi mensaje. Y abrimos coloquio, lo que ustedes vean, lo que la alcaldesa me diga.